tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Catalejo, como usted sabe, es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con la perspectiva y el análisis de especialistas y académicos de este centro universitario, el CUCH. Hoy hablaremos de una situación preocupante en el país, pero también a nivel mundial, y nos centraremos en lo que ocurre en México concretamente. Hablaremos de la situación del periodismo en México, en Jalisco, por supuesto, la libertad de expresión, la violencia contra periodistas, la precariedad laboral y sobre todo los mecanismos de protección hacia los comunicadores. Para ello hemos invitado a la doctora Celia del Palacio Montiel. Ella es coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La doctora Frida Rodelo Amezcua, coordinadora de la licenciatura en Comunicación Pública del CUCH. Doctora, bienvenida. Gracias, Antonio. Por estar con nosotros. La doctora Gabriela Gómez Rodríguez, ella es profesora investigadora de estudios del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCH y editora de la revista Comunicación y Sociedad. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Antonio. Y el maestro Julio Ríos, periodista y docente de la maestría en Periodismo Digital del Sistema Universitario Virtual, el SUB. Julio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Antonio. Un gusto saludarte y que nos encontremos en este espacio, ¿no? Sí, de nuevo otra vez, me da muchísimo gusto. Sí, igual para mí, Julio, muchas gracias. Y bueno, pues yo iniciaré diciendo que básicamente, pues México es uno de los países el más mortífero del mundo en relación con el periodismo, con la violencia contra periodistas. Cerró el 2022 con 17 muertos por realizar este oficio periodístico. Este es un reporte que hace precisamente Reporteros Sin Fronteras, y desde el año 2000 a la fecha esta organización ha recogido más de 153 asesinatos de periodistas en el país. Así es más o menos un esquema general de la situación de los periodistas en el país, y obviamente hablaremos de la precariedad laboral y otras cosas que hemos padecido quienes nos hemos dedicado a este oficio. Doctora, platíquenos la situación del periodismo lamentable en México. Es muy lamentable, en efecto, con todos estos números que usted está recalcando el día de hoy, y además pues México sigue ocupando un lugar pues muy lejos, digamos, de los lugares con mayor libertad de expresión según Reporteros Sin Fronteras. También. El lugar 127 de 180 países, y bueno, incluso muy por debajo de otros países de América Latina como El Salvador, que tiene el lugar 112, o Brasil con el 110, Haití, ¿no? Y por supuesto Costa Rica, que tiene el lugar número 30. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando en México? Como usted lo ha dicho, es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, y pues sigue siendo así, o sea, pasa año tras año tras año y esta situación no mejora. Y al contrario, pues sigue siendo algo muy fuerte, muy triste. Este año estamos inaugurando, digamos, hasta el día de hoy, con 5 periodistas asesinados. Algunos de ellos no son reconocidos por su labor, y sin embargo, pues habría que averiguar si realmente fue por eso o fue por otra razón que sufrieron, digamos, este ataque mortal. Y sin embargo, pues ahí sigue esta violencia homicida contra los periodistas en México, la impunidad en la mayor parte de estos casos, y pues esto de alguna manera es un incentivo para que se sigan cometiendo estos crímenes. Y no solamente los asesinatos, sino también otro tipo de agresiones. Artículo 19 también contabilizó 696 agresiones en 2022, y bueno, pues esto es muy grave, ¿no? Porque no tendríamos que ver solamente los homicidios, sino todas estas agresiones que podrían pasar. Pues digo, no parecería que no es una situación tan grave. Esto es justamente lo que pasa en Jalisco también, y luego pues vamos a hablar de esto justamente sobre la situación en Jalisco. No hace mucho tiempo que no matan un periodista, el último periodista asesinado en Jalisco. Ojalá que siga así, doctora. Sí, ojalá, fue en 2017, y sin embargo eso no quiere decir que no haya agresiones. Y lo más peligroso, lo más triste, que yo siento que hay que tomarlo en cuenta y estudiarlo, son las zonas de silencio que van creciendo fuera de la zona del área metropolitana de Guadalajara. Cada vez más hay zonas de silencio incluso más cercanas, o sea, están como llegando al área metropolitana, y son muchos los periodistas que sufren esta situación. Autocensura o censura directamente por parte de funcionarios, de
a otras autoridades de todo tipo, particulares, ganaderos, empresarios, miembros de partidos políticos, bueno, una gran cantidad de personas que sienten que agredir a un periodista es lo más fácil que se puede hacer y pues no hay ninguna sanción. ¿Por qué no hacerlo? Simplemente se puede y no va a pasar nada. Así es, desgraciadamente así está ocurriendo. Bueno, precisamente Reporteros Sin Fronteras también, además de considerar a México como el país más peligroso para ejercer este oficio, pues también señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2018 pues no ha emprendido ninguna acción precisamente necesaria para frenar esta espiral de violencia contra la prensa. Al contrario, diría yo, él diariamente la alienta desde el púlpito presidencial. Doctora Frida Rodelo, ¿qué nos comenta al respecto? Sí, hemos atestiguado cómo desde el gran espacio, ¿no?, que tiene tanta visibilidad, que son las conferencias de prensa, pues no se contribuye a que la labor periodística sea estigmatizada, ¿no?, como parte de esta especie de populismo mediático, ¿no?, que es el estilo de comunicar que tiene la presidencia y que empeora la situación en vez de ayudar, en vez de prevenir, en vez de promover una admiración, un respeto por una profesión tan valiosa, ¿no?, tan importante, tan crucial para la democracia como lo es el periodismo. Por supuesto, y atentar contra el periodismo es atentar también contra la democracia. Digo, no es que seamos adalides de la democracia, pero somos un factor importante precisamente para consolidar los sistemas democráticos en todo el mundo. Y bueno, precisamente desde el púlpito presidencial, diría yo, cuando el presidente señala a algún periodista en particular, resulta que luego este periodista es sujeto al linchamiento mediático a través de las redes, la violencia digital. Doctora Gabriela Gómez, precisamente, ¿qué sucede? Cuando el presidente hace algún señalamiento, parece que es la orden para que este sujeto sea atacado pues violentamente a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, sí, como comentaba la doctora Rodelo, en las mañaneras es un escenario donde López Obrador ha aprovechado para atacar a los periodistas, a las y los periodistas, pero también a los medios de comunicación. Hay algunos medios a los que se refiere como prensa fifí, que son los medios conservadores que no están en la línea editorial, en la línea política de su gobierno, ¿no? Pero también ha atacado muchísimo a otros periodistas, en especial ha aprovechado para atacar a Grupo Reforma y en el caso particular tiene una obsesión especial con Carlos Loret de Mola, que conduce el programa Latinius, ¿no? Y que, bueno, entre los dos están atacando mutuamente. Entonces, bueno, sí, los periodistas que son atacados por las redes sociales, por, digamos, las redes sociodigitales, son atacados por usuarios muchas veces que no son identificados, que son anónimos, y son atacados porque ellos emiten algún comentario contra el gobierno de López Obrador o no a favor a las políticas de López Obrador. Entonces existe como esa correlación también, ¿no?, de parte de los ataques que están recibiendo, pero hay otros tipos de ataques, ¿no? Recientemente Denise Dresser fue atacada desde abril, ¿no? A lo largo de todo el gobierno de López Obrador ha recibido más de 97 ataques a su persona, pero también vulnerando ya la privacidad, dando a conocer imágenes incluso de su familia, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy grave porque se están violando los derechos fundamentales, que es la libertad de expresión, ¿no? Y ella, pues también, como son personajes públicos que también están ante el escrutinio público, también los medios tienen la obligación de estar vigilando las acciones de los gobernantes, y en todo caso, pues ella está haciendo su labor como periodista, ¿no? Y tiene la libertad de emitir sus opiniones, ¿no? Pero bueno, particularmente yo creo que Denise Dresser, Carlos Loret de Mola y otros periodistas no son, digamos, de buen ver para López Obrador, ¿no? Y hay otra lista enorme también, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Cooks. Ya regresamos. Bueno,
Bueno, gracias por seguir con nosotros en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. El Instituto para la Economía y la Paz dio a conocer recientemente la 10ª edición del Índice de Paz México 2023 y hay un apartado especial concretamente donde habla precisamente de la violencia homicida, así lo señala este reporte, contra policías, periodistas y activistas. Y en el tema de los periodistas dice que este problema grave sigue al alza sin que el gobierno haga absolutamente nada y por el contrario, como lo he mencionado, es alentado desde la presidencia de la República. Julio Ríos, periodista en activo todavía y que seguramente has padecido alguno de estos hostigamientos o intentos de censura durante tu carrera. ¿Qué opinas de esto que está viviendo en México? Que yo creo que lo que estamos viviendo los periodistas y la prensa en este país es algo inédito, a no ser que ustedes tengan otros datos, como dice el presidente. Julio. Mira, gracias Antonio. Esta tendencia desgraciadamente también se ha replicado en diversos países del mundo. Sí, Hemos visto liderazgos como el de Trump, el de Bolsonaro o también algunos gobernantes de ultraderecha como el de Hungría en Europa y también algunos gobernadores. En el caso de nuestro país se vio con el finado gobernador de Puebla, o se ha visto aquí en Jalisco, en el que se descalifica el trabajo de la prensa, ¿no? Yo leía un ensayo muy interesante de un catedrático precisamente del CUCH que se llama David Backeller, que ahí explora él cómo el lenguaje se usa de manera arbitraria y violenta para descalificar a los adversarios políticos, y él particularmente hablaba de las palabras palero y también reventador y acarreado, ¿no? Que con este tipo de palabras, por ejemplo, se endilgan a los adversarios para descalificar algún movimiento social, alguna manifestación en contra, ¿no? Pues el término, esta lógica podría bien ajustarse al término chayotero que utiliza el presidente de la República y otros gobernadores y otros presidentes municipales para descalificar el trabajo de las y los reporteros de una forma mágica, ¿no? Como si al endilgar ese calificativo, esa descripción, todo esto, pues ya que es su trabajo de poner en el escrutinio público los hechos, pues ya quedarían descalificados, ¿no? Y muchos se preguntan si los medios de comunicación, así como los gobiernos, así como otras instituciones tienen un contrapeso, los medios deberían de tener este contrapeso. Por supuesto que sí, pero son las audiencias. Es el público que lee, que escucha, el que toma la decisión si ese medio o ese periodista está haciendo bien o mal las cosas. En todo caso, si hay alguien que se sienta aludido, para eso están los mecanismos legales. Está la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo 1º, que es conocida como el derecho de réplica, sí, que es una forma adecuada, pues, de responder. Por supuesto que los gobernantes no se tienen que quedar callados ante lo que publica un medio, porque es su obligación responder, no porque se sientan aludidos y dolidos. Es su obligación rendir cuentas y hacerlo con los mecanismos legales que ya conocemos, no solo la transparencia, sino también estos otros que te menciono, y es una de las tantas modalidades de violencia, porque existe esta verbal, la institucional también. Aquí en Jalisco es un secreto a voces como algunos directores de comunicación social, su trabajo más bien consiste en bloquear entrevistas, en obstaculizar el trabajo de los reporteros, prácticamente hacer una solicitud, es ponerlos en aviso para que la entrevista no la otorguen. Entonces, esas son una de tantas, ¿no? Es decir, los atentados y los asesinatos, tristemente, son la punta del iceberg de muchas modalidades. Ya la maestra Frida nos podrá hablar del tema de la precarización y el tema de los despidos, que también es otra modalidad. Y ante este sentido, pues nos encontramos en un escenario muy revuelto, como le decían ya mis compañeras del observatorio. Hay muchos actores que se han ido sumando a esta violencia contra los periodistas, ya no solo los gobernantes, sino caciques, sino otros personajes y que están incluso trabajando en colusión. Y sobre todo, ya para terminar esta primera reflexión, muy preocupante lo que se vive en las comunidades más pequeñas, que es donde está medido que se da la mayoría de estas agresiones, porque ahí los que hacen periodismo regional son muy valientes, porque se encuentran al regidor o al alcalde en los tacos, ¿no? Entonces, imagínate, ahí vienen las amenazas, vienen los apretones, saben exactamente quiénes son los parientes, dónde viven, y ahí se ha vuelto
el tema muy enrarecido, Toño. Así es, efectivamente. Y aquí te puedes encontrar a todos en los tacos, pero nada más cuando andan en campaña, que por cierto ya viene ese proceso, ¿no? Seguramente así va a ocurrir. Bueno, precisamente el artículo 6º te da el derecho a réplica y un contrapeso de los medios precisamente son los defensores de las audiencias. Canal 44 tiene un defensor de audiencias. Si nosotros hacemos mal este programa, ténganlo por seguro que nos van a llamar la atención. Así es de que, ¿qué hacer ante este panorama, doctora Celia del Palacio, que ya han descrito ustedes acertadamente? Porque existen mecanismos de protección a periodistas del cual va a hablar Julio, pero ¿qué hacer precisamente? ¿Qué hacemos los periodistas? Porque no nada más es en México, hay países, y en un rato voy a hablar, Nicaragua, por ejemplo, es terrible la situación. Exactamente. ¿No? Doctora. Sí, no nada más es en México ni tampoco en otros países, como ya ha mencionado Julio, sino también, bueno, Centroamérica. Es verdaderamente terrible la situación que viven ahí los periodistas. Algunos países como Nicaragua, que bueno, se han tenido que exiliar los periodistas. En El Salvador, las personas del Faro, pues también tuvieron que sacar parte de sus oficinas. En Guatemala quieren condenar a prisión, a 30 años de prisión al director del periódico, que tuvo que cerrar también, El Popular, por acusándolo de un delito, ¿no? Que pues la verdad es un poco descabellada esa acusación para un director de un periódico. Entonces, digamos, pues es más o menos esta tónica, como silenciar, callar, con todo lo que se pueda, con las medidas que sean necesarias para que no haya este tipo de prensa crítica, como ya se ha hablado. Y bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Hay diversos mecanismos que supuestamente deberían de funcionar, pero que no funcionan, y que lamentablemente, bueno, los periodistas han tenido que recurrir a redes de autoayuda, digamos, ¿no? De ayuda entre ellos mismos. En diversos lugares de México, pues están estas redes, intentando pues que los periodistas puedan tener una mejor protección, incluso ayuda psicológica, porque bueno, de eso tampoco se habla, pero todas estas agresiones y todos estos ataques causan también un enorme estrés entre los periodistas, y bueno, conductas, digamos, pues también muy de riesgo, ¿no? Para los propios periodistas, y pues es necesario que haya alguien quien los pueda escuchar, gente que ellos sientan la confianza para hablar, etcétera, etcétera. Y bueno, estos han sido los mecanismos que han utilizado estas redes de periodistas de ayuda entre ellos. Y aquí, bueno, en Jalisco también existe una de estas redes, y algunos de los medios que existen en Jalisco pues están dentro de estas redes, como Periodistas de a Pie, que son quienes pues de algún modo están protegiendo, visibilizando los ataques más allá de los lugares pequeños, que eso es muy importante también, y sacando información que a veces los periodistas locales no pueden publicar en sus medios, pero la mandan a otro lugar y pues ahí aparecen 5 o 6 medios, etcétera, o estos otros mecanismos también de las publicaciones colectivas, donde un tema muy grave, muy importante, pues sale al mismo tiempo en 5, 6, 7 periódicos, no solamente nacionales, sino a veces también con apoyo internacional. Esto es lo que han tenido que hacer los periodistas ante la falta de los apoyos de las personas que deberían de estar ahí apoyando, como son el gobierno, los gobiernos que no han sido capaces de proteger como debería de ser. Por supuesto, y estas publicaciones colectivas que señala, pues no van firmadas por periodistas, van respaldadas por el medio que las publica, pero obviamente es un trabajo colectivo de periodistas de diversos medios. Permítanos, doctora, vamos a hacer una pausa, vamos bien rápido en este programa, vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Catalejo, ya volvemos.
Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 del CUC. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, un tema también del que hablaba Julio, de que se puede considerar como violencia hacia periodistas. En las solicitudes de transparencia, normalmente quienes los encargados de transparencia, obviamente en contubernio con el gobernante en turno, los directores de comunicación social, pues se van hasta el límite de los plazos que establece la ley para no contestarle al periodista que está cuestionando vía ley de transparencia. Y a veces lo que contesta, pues ni siquiera es lo que preguntó el periodista, ¿no? Esta es una, y por supuesto un tema también de violencia hacia los periodistas, es la precariedad laboral, salarial, pero yo diría que esta no sé si es alentada a veces desde los gobernantes o desde los propios medios para quedar bien con el gobernante. Doctora Frida Rodelo, este tema de la precariedad de los medios laboral, ¿qué pasa con este tema? Porque también pues, la vivimos en algún tiempo, ¿no? La seguimos viviendo, pues. Sí, bueno, lo que pasa... Corregir. No, bueno, ya se ha hablado mucho acerca de esta crisis económica de los medios, sobre todo los informativos, a partir de los enormes cambios que ha habido en el mundo con la tecnología, el Internet, que se ha trastocado, ¿no?, el modelo de negocios del periodismo. Se sigue buscando, ¿no?, a ver cuál es el modelo óptimo para que una empresa que hace información noticiosa sea financieramente sustentable, ¿no? Y bueno, todo esto se refleja en lo que hacen, lo que intentan las organizaciones de medios para sobrevivir, así tal cual, ¿no? Adelgazarse, o sea, disminuirse mediante recortes, haciendo quitando algunas áreas, ¿no? Fusionan áreas, ¿no? Todo eso, junto con otros cambios en las organizaciones que tienen que ver con todos estos fenómenos que te menciono, ¿no? La convergencia tecnológica. Sí. Entonces el periodista o la periodista ya no está haciendo notas para el periódico, sino que está procesando información que a lo mejor va para periódico y radio y televisión y el portal y otra serie de cosas. Reporteros multimedia, ¿no? Y pareciera que por un momento no se pensó mucho en que a final de cuentas quienes hacen el periodismo son personas, ¿no? Son personas de carne y hueso. Y entonces como que en México no encontramos muchos trabajos que hubieran estado enfocados en esta cuestión de lo laboral, ¿no? Y ya que nos ponemos a buscar, a leer, ¿no?, a revisar, también hay otras personas que dicen, no, bueno, pero es que aparte, mucha de la información que hay sobre condiciones laborales en el campo periodístico, aparte, excluyen a personas que hacen trabajo independiente, los que son freelancers o los que tienen modalidades atípicas de empleo. Uh-huh. Entonces, son excluidos en encuestas de periodistas en donde aparecen estos temas y otros que tienen que ver con ideología del periodismo. Entonces, lo que yo digo, mi reflexión al respecto es que todas estas cuestiones de las condiciones laborales, el salario, pero también hay muchas otras cosas, pues inciden en el periodismo que se hace, ¿no? O sea, tiene completa relación las horas de semana que tú tienes que trabajar, que tú tienes que cumplir con tu bienestar físico, pero también el hecho de que tu salario sea suficiente con el hecho de que tú tengas que combinar el periodismo con otras actividades. Entonces ya no puedes hacer un trabajo igual, ¿no? Y muchas otras situaciones. Entonces se tiene que investigar este tema de las condiciones laborales para ver precisamente porque tiene un impacto en el periodismo. Y cuando nosotros recopilamos datos o comparamos datos entre encuestas, lo que se ve es que pues esto no es un fenómeno exclusivo del periodismo, por supuesto, pero sí se ve aquí en las encuestas de periodistas que, por ejemplo, ha bajado la proporción de periodistas que trabajan de tiempo completo, ¿no? Y ha crecido los que trabajan de forma independiente y los que están en modalidades tipo, por ejemplo, por honorarios, ¿no? O, por ejemplo, también la proporción de periodistas que están en lo que se puede denominar multiempleo,
no tienes un empleo, sino que tienes que tener varias cosas. Una cosa adicional al periodismo, también ha crecido esa proporción de 2015 a 2022, que se hace la encuesta que estamos analizando en este momento. Entonces hay muchas cosas y impactan al periodismo. Y aparte la preocupación de intentar protegerse de lo que uno publica, porque le puede traer problemas de violencia contra lo que pueda hacer, ¿no? Hay un problema bien, pues, digamos, un origen de estas cuestiones laborales, un origen de estos problemas que sufrimos mucho en Latinoamérica, que tiene que ver con la deficiente organización sindical y gremial que tenemos. No nada más, no es un fenómeno exclusivamente mexicano. También en otros países hay ese problema de que los sindicatos no funcionan, y como no funcionan los sindicatos, como son organizaciones cooptadas, manipuladas, entonces hay muy baja participación, muy baja sindicalización. Entonces, sí, cuando hablamos del tema laboral, la mayor herramienta, la herramienta número uno, es esa organización sindical, esa organización gremial entre periodistas, ¿no? Porque en ese tipo de organizaciones es, como lo mencionaba ahorita la doctora Celia, donde se puede encontrar apoyo moral, pero también información valiosa, ¿sí? Apoyo legal, ¿no? Es saber qué hacer con la Junta de Conciliación, ¿no? Qué es lo justo, qué es lo no justo, ¿no? En múltiples casos que ha habido, ¿no? Entonces, eso ahorita está como queriendo moverse un poquito, pero es muy difícil. A ver, usted dio un tema que yo, durante los años que yo de periodista, bueno, ya como 30 años, imagínese, yo no conozco un sindicato de periodistas, y este es un tema grave y fundamental. Y hay sindicatos para todo, hay colegios para todo, abogados, doctores. Yo no conozco un colegio de periodistas, bueno, hay unos que surgen por ahí, pero son solo de membrete. ¿Y por qué será? Yo me pregunto, ¿por qué los periodistas no podemos tener la capacidad para organizarnos, ¿no? A ver, vamos con Julio, tú que eres periodista. La doctora Frida tocó un tema fundamental. No hay sindicatos, no hay colegios, y estamos prácticamente en la indefensión a decisiones que se toman en los medios de comunicación, que te pueden despedir con la mano a la cintura y nadie te defiende, ¿no? Sí, mira, es un tema muy espinoso, digámoslo así. Por supuesto. Hay quien dice que el periodismo es la hoguera de las vanidades, ¿no? Es que te iba a decir, ¿será el ego de que tenemos los periodistas? Probablemente lo sea, bueno, qué bueno que se tenga, porque eso hace especial, ¿no?, este romántico oficio. Pero también, mira, sí hay muchos cuestionamientos que si surge este colegio o esta asociación, están tales personajes y en realidad está coludido con fulano de tal y así, ¿no? Sí, exactamente. Aquí en Jalisco, por ejemplo, cuando se crea el Consejo Consultivo del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas, que tenía 9 integrantes titulares y 9 suplentes, se cuestionaba también, por ejemplo, mucho eso, que solo había una persona que realmente tenía una actividad más o menos constante en el periodismo, ¿no? Y es este tipo de críticas luego el que hay una especie de caballo de Troya con estos sindicatos, o que se desconfía muchísimo por parte del periodista, que es su naturaleza, desconfiar del gobierno, desconfiar de la autoridad. Mucho del trabajo está basado en eso, en la desconfianza a lo que dicen los políticos. Claro. y mucho más esto. La verdad que sí es un tema que se tiene que estudiar a fondo, y en esta desconfianza también, por ejemplo, entra la desconfianza del mecanismo de periodistas, porque cuando uno lee, por ejemplo, las solicitudes que te mandan para incorporar a algún periodista al mecanismo federal, son muy invasivos, son en este caso datos que te piden muy personales, casi hasta de la intimidad, hasta de casi de si alguien toma tal o cual enervante, casi le preguntan eso a una persona, ¿no? Es decir, cosas demasiado personales que no serían tan necesarias para una investigación, y pareciera más bien ahí que lo que quieren es
aprovechar para tener casi con el Pegasus a otro periodista, y por eso se desconfía también de esta incorporación. Aquí en Jalisco nada más hay 9 periodistas que están en este mecanismo, a pesar de que de forma extraoficial se sabe que ha habido mucho más que han tenido algún tipo de amenaza, han sido muchos más que esos 9, ¿no? Entonces esta desconfianza habla mucho también de cómo el periodista también se hace aún más vulnerable. Y estas preguntas me parece que van encaminadas para posteriormente descalificar el trabajo del periodista en su momento, ¿no? Por parte de la propia autoridad. Sí, lo acabas de decir. Parece que más bien están encontrando algún factor para luego criminalizar o hasta justificar. Estos mecanismos por eso también han sido muy criticados. Hay que recordar que Margarito, por ejemplo, y Lourdes Maldonado estaban acogidos a este mecanismo federal. El federal tiene ahorita 555 periodistas, pero a pesar de eso, pues les ocurrió el trágico asesinato con el cual les quitaron la vida, obviamente, tristemente, lamentable, y por eso han sido muy criticados, ¿no? En el caso de otros estados hay 24 que tienen un mecanismo parecido, pero solo 8 tienen presupuesto, pero no hay claridad en sus leyes estatales, incluyendo la de Jalisco, por ejemplo, de cuáles son las medidas de protección que deberían de tener, ¿no? Sí, un Justo dispositivo. te iba a preguntar concretamente. Vamos a hacer una pausa, Julio, pero bien. regresamos con este tema y con la doctora Gabriela Gómez. Una pausa, ya volvemos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el CUCH. Doctora Gabriela Gómez Rodríguez, ¿quiere comentar algo al respecto? Porque, bueno, del tema concretamente que usted maneja perfectamente bien, el tema de la violencia digital hacia los periodistas, pues ya no es nada más hacia los periodistas. Como yo decía, el presidente señala a un periodista y es atacado en las redes sociales con las granjas de bots, o lo que tiene la Presidencia de la República, todo el esquema que tiene armado Jesús Ramírez. Y bueno, básicamente lo que ocurre pues es lamentable diariamente, pero no nada más son los periodistas. La presidenta de la Suprema Corte recientemente, Norma Piña, ha sido pues terriblemente atacada, ¿no? Que incluso el gobernador de Veracruz pagó con recursos públicos una manifestación en la Suprema Corte con ataúdes. Doctora. Bueno, sí, las activistas, los activistas, ¿no? Los defensores de los derechos humanos, políticas como Norma Piña, ¿no? Y es el papel que están teniendo las redes sociales virtuales, ¿no? Para visibilizar, o sea, tiene su lado positivo, pero también el lado de discursos de odio, de circulación de rumores, del uso de estas redes sociales para estigmatizar, descalificar, estereotipar. Y muchas de esas agresiones también contra las mujeres tienen esta connotación de género que usted menciona, ¿no? Claro. Y bueno, hay una sección también en la presidencia, creo que es los miércoles, la de quién es quién en las noticias, ¿no? Sí. Que han pedido reiteradamente a diversos organismos que sea retirada y pues no hacen absolutamente caso. Y en esa sección también se señala, y las personas que se señalan ahí son inmediatamente durante todo el día atacadas sistemáticamente a través de las redes sociales. Sí, y hay estudios, en un informe que publicó Artículo 19 también, donde de estas desmentidos, pues de todas estas informaciones en las mañaneras, en esa sección especial, dicen que un 47% es falso, o sea, de eso que están ellos defendiendo. Entonces, en realidad, estamos ante un gobierno que no le gusta la crítica, estamos obviamente en un gobierno y un país polarizado, y que, bueno, cuando el presidente, o sea, la figura, porque es la figura, AMLO, ataca a la prensa, pero no concuerda con las opiniones de algún periodista o algún otro funcionario de otro partido, pues esperemos que las redes sociales los van a estar pues atacando de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner mucha atención en regular también, porque yo creo que como sociedad nos falta hacer esta parte de recepción crítica y de informarnos, porque muchas veces
replicamos, ¿no? O creemos en esa información, y mucha de la información también en las mañaneras, que los datos que luego da López Obrador son falsos, y luego venimos a replicar y entonces, bueno, caemos en una desinformación absoluta. Entonces yo creo que también hay que estar como ciudadanos, como sociedad, muy atentos a eso que compartimos, a eso que leemos, y también el rol que tienen las redes sociales, ¿no? En todo esto, ¿no? En todas las áreas de la política, del periodismo y en todo en general, ¿no? Son centrales hoy en día. Doctora, menciona que el artículo de este estudio de artículo 19 que dice que el 47% de quienes quieren las mentiras es falso y que López Obrador dice muchas cosas más. Yo preguntaría, ¿hay algo verdadero? Bueno, seguramente sí, ¿no? Pero él siempre va a decir, a exagerar lo positivo, ¿no? Y yo creo que pues eso le encanta, ¿no? Que su figura sea alabada, ¿no? Es parte del show, ¿no? De las mañaneras, ¿no? Crear esa figura todopoderosa, ¿no? Sí, bueno, en este reporte también del Instituto para la Economía y la Paz habla del tema de la polarización, que la señala como un grave problema en el país y que quizá, de hecho, el 52% de los mexicanos pues cree que es prácticamente imposible que se pueda resolver este tema de polarización que es alentado desde la presidencia de la República, ¿no? Y bueno, el tema de las redes sociales, Byung-Chul Han en su libro Infocracia dice que las redes sociales, y no nada más es, diversos teóricos y filósofos han señalado que las redes sociales están socavando terriblemente la democracia en todos los países, ¿no? Como especialista, ¿qué señala usted? Bueno, ya habíamos visto cómo han usado las redes sociales, por ejemplo, Donald Trump, ¿verdad? Sí. Pero se le fue luego en contra, ¿no? Ese uso que dio a las redes sociales. Sí, hace falta mucha investigación, mucha reflexión. Se puso en un ámbito muy positivo a la internet, a las redes sociales. Ahora la inteligencia artificial, vamos a ver qué va a pasar, pero yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo yo creo que hacer labor de concientización, de alfabetización, de saber detectar, ¿no? Cuando alguien está haciendo un mal uso, ¿no? Y bueno, a nivel político, que vamos a decir, ahora que el próximo año vamos a tener elecciones, pues sabemos cómo contratan los diferentes partidos, no solamente Morena, todos los partidos, todos, ¿no? Todos, claro. Contratan, crean páginas como de medios que parecen que son reales, o ponen ciertos temas como trending topic, contratan a chicos que en 10 minutos, en cuestión de minutos, ya ponen en un tema como en la cima de la popularidad, ¿no? Artificialmente. Artificialmente, todo, ¿no? Sí. Entonces es cada vez más difícil, yo creo, detectar pues todo este tipo de informaciones, ¿no? Y ni hablar de regulación, ¿verdad? No, pues todavía estamos en pañales en ese sentido, pero bueno, se están autorregulando, por ejemplo, TikTok, yo he leído, bueno, algunas de sus políticas, y sí elimina algunos comentarios de odio, porque también se prestan las redes sociales a que la gente, como precisamente permiten este anonimato, podemos crear perfiles falsos, echas todo el odio que tú traes ahí, ¿no? Pero también hay que regular esa parte, ¿no? Autorregular, quitar esos comentarios. Y ahí, por otra parte, otros que dicen, pero están atentando a la libertad de expresión, ¿no? Pero yo creo que hay límites también, ¿no? Por supuesto. Bueno, la doctora Frida Ruelo señalaba que el periodismo lo hacen las personas, ¿no? Bueno, hasta ahorita. ¿Y qué tal con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar? Sí, Un medio dice, a ver, hazme una nota sobre esto. Sí, tienes toda la razón, pero mira, para no pasar a ese tema, ¿no? tan novedoso, es que simplemente las redes sociales tenemos que, hace cuenta, así como tenemos el Observatorio de Libertad de Expresión, necesitaríamos un observatorio de las redes sociales, cómo se están estructurando, o sea, cómo funcionan los algoritmos, de qué manera los criterios que usan las redes sociales para servirte posts, para servirte distintos contenidos, terminan influenciando la opinión pública, claro, ¿no? Claro. E influenciando también cómo es la participación de las personas, cómo pensamos y probablemente cómo votamos, ¿no? Si lo llevamos al terreno electoral. Entonces es bien importante no dejarlo a quienes son académicas en Estados Unidos porque son empresas en Silicon Valley o en China. O sea, tenemos que ver todas estas cuestiones de los algoritmos y la plataformización
¿no? Y la moderación o falta de moderación de estas plataformas, lo que están haciendo aquí y qué se puede hacer aquí en México, porque esto tiene repercusiones públicas y repercusiones políticas, que son cuestiones que se tienen que vigilar. Por supuesto. Sí. Muy bien, muchas gracias. Doctora Celia del Palacio. Pues me parece también peligroso como empezar a vigilar, digamos, de qué manera, porque esto también podría en efecto redundar en una censura o en alguien que no le guste lo que se está publicando, incluso políticamente manipular este tipo de contenidos para con base en ese tipo de vigilancia, supuestamente para cuidar a la gente o lo que sea. Yo creo que es un tema bien complicado que sí, habría que seguir analizando hasta qué punto se podría, pues sí vigilar, pero no censurar o no... hasta dónde se puede censurar o se puede, no sé, ¿quién además? ¿Quién se va a Pues en este caso serían los gobiernos de cada país, pero bueno, no, cuando un gobierno favor, de cada país no, se beneficia cuando precisamente de este esquema, pues es imposible que lo vaya a hacer, ¿no? Eso es lo que Yo está creo que aquí pasando. deberían ser las propias empresas las que deben Así es. autorregularse, como dice la doctora. Porque es lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo. Ahí ya se está regulando, o en Cuba, por ejemplo, también, que lo que se pone en Facebook y lo que se pone en las redes sociales puede ser eliminado porque no le conviene a los poderes, ¿no? Cuando no favorece. Cuando no favorece a Claro. los gobiernos. Entonces, es muy peligroso, me parece sumamente peligroso. Pero bueno, hay que seguir discutiendo sobre el tema. Julio, sobre el tema de la violencia contra periodistas y bueno, estos mecanismos, concretamente, ¿qué consiste un mecanismo de protección a periodistas? ¿Qué medidas se toman para proteger a un periodista que ha sido amenazado? Sí, Antonio, antes de eso nada más yo también quería traer una reflexión del tema que están haciendo claro, ahí. por supuesto. Que mira, también hay que ser optimistas en algo. Cada vez hay más proyectos de periodistas y de medios como Verificado, como Factual, como El Sabueso, como Chequeado en Argentina, que se dedican a esto, a verificar información. Yo creo que tenemos también que emprender un proceso de pedagogía social ciudadana entre las nuevas generaciones, desde los niños que están en educación básica, para enseñarles que así como cuando alguien está enfermo y no tiene que ir con un yerbero, sino con un médico, con todas las credenciales, pues también cuando quieras informarte, sigue en tus redes sociales a periodistas, a medios serios que tienen una trayectoria comprobada, ¿no? Que su información ha pasado por los filtros de verificación, de precisión y actualmente también de respeto a los derechos humanos, porque luego también hay quien se pueda decir, a lo mejor comunicador ciudadano, pero tiene discursos de odio en su timeline. Entonces creo que eso también se puede y se va a tener que hacer. Yo sería optimista en ese sentido. Y ya retomando... Julio, pero te voy a interrumpir porque vamos al corte y ya regresamos a la parte final. Fue un buen cierre del bloque, sin Por duda. supuesto. Una pausa, ya volvemos a Catalejo. Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo. Julio, rápidamente, 2 minutos, nos quedan 8 minutos en este último bloque. ¿En qué consisten los mecanismos de protección concretamente a periodistas? Sí, mira, muy rápido. Cuando algún periodista está en un riesgo, hace su solicitud, se acoge al mecanismo federal o a los mecanismos estatales y hay 3 tipos de medidas, las preventivas, las de protección y las urgentes. Y ya dependiendo del nivel de riesgo, pues ve si se va a reubicar a este periodista, si se va a usar algún dispositivo de geolocalización, si va a tener protección por parte de escoltas o incluso chalecos antibalas y dependiendo del nivel, ¿no? Pero en muchas de las ocasiones, si no decir que todas, Elizabeth Rivera Velar, por ejemplo, participó en un estudio, ella es una académica también de una periodista de Jalisco, que se llama Comisiones de Papel y ahí documentan cómo a veces hasta duran 14, 20 días en responderles a los periodistas en lo federal y si acaso una llamada
ay, no, todo está, ahí vamos a ver, si tienes otra situación ahí que te brinque, pues vuélvenos a llamar. Entonces no se está operando como debería, mi querido Antonio. O sea, y a veces en ese lapso de tiempo ya el periodista sufrió alguna agresión, si no es que fue victimado, ¿no? Sí, 20 minutos son suficientes, claro. Imagínate 14 días. Por supuesto. Bueno, doctora Celia del Palacio, 2 minutos. Prácticamente sus conclusiones sobre los temas que tratamos aquí: violencia, precariedad laboral, el mecanismo de protección a periodistas, los atentados contra la libertad de expresión. Bueno, me parece que sigue siendo muy triste la situación y un poco oscura. Yo quisiera ser más optimista, pero la verdad no me da para ser mucho más optimista. Yo sí quisiera más bien como pensar que tanto la ciudadanía como nosotros, los académicos, la universidad, tiene una responsabilidad también para concientizarse y acercarse a los periodistas de otra manera y poder pues apoyarlos de las maneras en que ellos y ellas necesiten, ¿no? Porque a veces nosotras y nosotros acá arriba estamos pensando en el mundo de los periodistas y sin embargo muy pocas veces preguntamos qué necesitas, qué podríamos hacer, etcétera, y trabajar con ellos, ¿no? Y en general me parece que las audiencias les falta una empatía muy grande hacia los periodistas y un poco que tiene que ver con lo que se ha discutido aquí. Pues si cualquiera puede subir noticias a las redes sociales, etcétera, pues como para qué necesitamos a los periodistas, ¿no? Entonces que los maten o que les hagan algo, pues no importa, yo qué, o qué me importa a mí, ¿no? Entonces yo creo que se necesita como una concientización de la labor del periodista, cuál es la labor del periodista y por qué es importante para la democracia ese trabajo. Y bueno, pues apoyar todas estas iniciativas de periodismo independiente que muchas veces pues lo que requieren es que paguemos la suscripción, ¿no? Que estemos cerca ahí y a veces eso no se hace. Y de parte de las universidades y de la sociedad civil, pues también acercarse a hacer una profesionalización muy específica hacia los periodistas de lo que ellos o ellas necesiten, cursos de capacitación a funcionarios públicos, fuerzas del orden, etcétera, que eso lo podría hacer la universidad, ¿no? Sentirse más cerca, ¿no? Y los periodistas han denunciado y han dicho, bueno, es que las universidades no nos han apoyado, ¿no? Hace falta como el apoyo de las universidades, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Una vez más, como que estamos reproduciendo el centralismo de la Ciudad de México, otra vez aquí en Guadalajara, sí, se replica, ¿no? Y pues parece que fuera de aquí no está. ¿Los periodistas pueden acercarse al observatorio para recibir cuando menos orientación de temas específicos? Pues podrían acercarse, sí, pero la verdad, pues como que nosotros podríamos dirigirlos hacia las instancias que pudieran ayudarlos, ¿no? En todo caso, porque nosotros no tenemos tampoco esas herramientas para poder ayudar directamente a los periodistas. Podemos pensar en estos cursos, en estas posibilidades, pero no como en un respaldo jurídico. Eso el observatorio todavía no tiene esas herramientas. Muchas gracias, doctora. Doctora Frida Rodelo, sus conclusiones. Sí, bueno, a ver, recordar, cuando hablamos de libertad de expresión, de periodismo, estamos hablando de personas que, o sea, son personas, pero, a ver, lo que distingue a un periodista es que son personas que hacen un uso intenso de la libertad de expresión, con un fin muchas veces social, que quisiéramos pensar que siempre hay un fin de servicio público, ¿no? Cuando discutimos acerca de las funciones del periodismo, pero lo importante es que el periodismo tiene una serie de funciones. Se debate mucho acerca de exactamente qué función debería de cumplir el periodismo, qué modelo de periodismo se debería de tener, pero ahí están las y los periodistas afuera en campo, ¿no? Haciendo su trabajo y llevando las noticias, la información indispensable para que las personas tomemos decisiones y participemos en una democracia, participemos políticamente. Entonces, eso es muy importante de recordar y ciertamente no ayuda
tomando el ejemplo que decía la doctora Celia, no ayuda cuando se propagan o se apoyan estas nociones como es que es chayotero, ¿no? Estas revictimizaciones, sí, estas degradaciones, estigmatizaciones que pues que en nada ayuda, ¿no? En nada ayuda, ¿no? Que fomentan la violencia. Claro. Sí. Bien, gracias, doctora Gabriela Gómez. Bueno, yo quisiera que nos fuéramos más a fondo y este problema con los periodistas y los medios es un reflejo de la desigualdad, de la impunidad, de la corrupción en todo el país. Y no solamente ellos padecen estas precariedades, estas injusticias y esta violencia. Podemos hablar de muchísimos actores sociales marginados en el país. Entonces, mientras no ataquemos la raíz de fondo que originan estas problemáticas y que permitamos como sociedad, como ciudadanos, esta impunidad y que exista esta corrupción, entonces esto no se va a atacar. O sea, tenemos que ser ciudadanos responsables y también entender que somos copartícipes y corresponsables de todo lo que estamos viviendo. De esa desigualdad que tú ves en el señor de la esquina, tú también eres corresponsable. Al momento de votar, al momento de no actuar, esa es una acción también. Entonces, tenemos que ser ciudadanos más comprometidos. Afortunadamente, como decía la doctora del Palacio, hay estos periodistas comprometidos que no están aliados con la clase política, que buscan otro tipo de periodismo más investigativo, de periodismo de gran aliento, ¿no? Porque también ya los medios, vamos a decir, ya no realizan mucho periodismo de investigación, ¿no? Pero que también se ven ante situaciones de financiamiento muy difíciles para poderse mantener. Pero es una luz, ¿no? Es una luz en esta otra línea que hay también que han permitido Internet, ¿no? El que existan medios digitales, electrónicos que visibilicen estas problemáticas y que existe ese trabajo colaborativo con otras regiones para pues dar a conocer no solamente a nivel regional o nacional, sino también internacional las problemáticas del país. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues les agradezco a ustedes por haber estado con nosotros en este espacio de Catalejo. Doctora Celia del Palacio, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Frida Rodelo. Gracias, doctora Gabriela Gómez. Muchas gracias. Estimado Julio, muchas gracias por haber estado con nosotros, Julio Ríos. Un gusto coincidir de nuevo. Gracias, Julio. Y sobre todo, muchas gracias a usted. Hasta luego. En la siguiente emisión de Catalejo nos vemos y escuchamos. Gracias.